Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos, audiencia en general, que nos ven y nos escuchan y fuera de nuestras fronteras patrias, a nuestro culto especial del Día de la Biblia, correspondiente al domingo 27 de septiembre del año 2020 de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les habla su hermano Horacio Ulises Barrios Osorio. Un saludo fraterno a la distancia. Ruego que me acompañen, hermanos, en oración para dedicar este culto especial del Día de la Biblia. Inclinen su rostro. Padre eterno, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos. Muchas gracias por este día de vida. Gracias por tu fidelidad. Gracias por haber dado a tu Hijo unigénito. Gracias por la salvación. Y gracias por las sagradas escrituras, porque a través de ellas podemos conocerle por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que usted tome el control y nos dirija a cada uno de nosotros y nos dé sabiduría de lo alto y entendimiento y con un corazón contrito y humillado, agradecido y con oídos espirituales para poder escuchar la exposición de tu santa palabra y que pueda ser de gran edificación y de gran bendición para cada uno de nosotros y que la salvación le llegue a los que nos escuchan, que puedan conocerte, que recordar que solo en ti hay salvación. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amigo fiel. Aunque nosotros te fallemos y te seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Dios Todopoderoso. Así como también, Dios Todopoderoso, ayúdanos para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, el conocimiento de tu santa palabra, la Biblia, y poder compartir con nuestros familiares, amigos y compañeros, vecinos, el Evangelio de salvación para vida eterna. En tus manos depositamos este culto de celebración del Día de la Biblia, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Les invito, queridos hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. La palabra de Dios dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios bendiga su santa palabra. Continuando con el programa, amados hermanos, en este culto especial del día de la celebración del Día de la Biblia, primer tema con ustedes, el hermano Ángel Ortega, quien hará un pequeño bosquejo de la Santa Biblia, cuya inerrancia es indiscutible, inspirada por Dios, segunda de Timoteo, y la espada del cristiano. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Mi nombre es Ángel Antonio Ortega. En esta ocasión les voy a hacer una breve reseña de la Biblia, datos importantes acerca de ella. Para iniciar, voy a leer en Juan capítulo 5, versículo 39, donde la palabra nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Una siguiente pregunta: ¿cuál es la procedencia de la palabra Biblia? El término aplicado a las Sagradas Escrituras como Biblia proviene del nombre del puerto sirio de Biblos, donde se embarcaban cargamentos de papiros. La palabra biblios pasa del griego al latín y después a las lenguas occidentales como nombre singular femenino, es decir, la Biblia. En el griego, ta biblia era un neutro plural, pero al pasar al latín se le atribuyó el género femenino debido a su terminación en la letra A. De allí nuestra costumbre en español de referirnos a la Biblia. La Biblia es un libro único en la historia y en el universo. Fue escrita en diferentes periodos, en varias generaciones, por más de 40 autores de diferentes lugares, en diferentes épocas, en diferentes estados de ánimo y condiciones de todo tipo, de 3 continentes, Asia, África y Europa, y fue escrita originalmente en 3 idiomas, en hebreo y una pequeña porción en arameo y en el griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, casi en su totalidad, y el Nuevo Testamento totalmente en el griego. ¿Cuánto tiempo tomó escribirla? La Biblia se cree que fue escrita en un periodo de aproximadamente de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, obviamente en diferentes épocas a lo largo de la historia. ¿Cuántos participaron en su escritura y a qué se dedicaban? Bueno, son más de 40 personas que escribieron los diferentes libros que componen lo que nosotros conocemos ahora como la Biblia. Algunos eran ricos, otros pobres. Hubo reyes, poetas, profetas, músicos, filósofos, granjeros, maestros, un sacerdote, un estadista, un pastor, un recaudador de impuestos, un médico y una pareja de pescadores. Aquí tenemos un ejemplo, algunos ejemplos, autores: Moisés, por ejemplo, que fue un líder político adiestrado en las universidades de Egipto; Pedro, un pescador; Amós, un pastor; Josué, que fue un militar distinguido; Nehemías, un copero; Daniel, un primer ministro; Lucas, un médico; Salomón, que fue un rey; Mateo, un cobrador de impuestos; y Pablo, hacedor de tiendas, instruido en la ley. Algunos recibieron desde la cumbre del gozo, escribieron, y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza, desesperación y diferentes condiciones de ánimo. ¿En qué tipo de contextos se escribió la Biblia? Escribieron en palacios, en cárceles, en grandes ciudades y en el desierto. Escribieron en tiempos de terribles guerras y en tiempos de paz y de prosperidad. Escribieron también relatos, poemas, historias, cartas, proverbios y profecías. Por lo cual podemos decir que la Biblia es la voluntad revelada del Creador de toda la humanidad, la cual da a sus criaturas para servir de instrucción y de guía a lo largo de los senderos de la vida. La Biblia es importante para comprender la historia desde la creación hasta la consumación de los tiempos. Los pactos, las promesas y las épocas son todos secundarios al plan singular y continuo y único de la redención.
La Biblia revela el plan de Dios para esta redención desde un inicio en la eternidad pasada hasta su término en la eternidad futura. El propósito de la Biblia es que nos capacite para crecer espiritualmente. El tema principal de la Biblia es Jesucristo. Debe llenar la memoria, dominar el corazón y guiar los pies. Debemos leer la Biblia detenidamente, con frecuencia y en oración. Segundo tema, hermanos, ahora con el hermano Guillermo Zamora, quien expondrá cómo obtuvimos la Biblia. Pero hermanos, no olvidar que esos 66 libros son un libro divino, humano, así como lo es nuestro Señor Jesucristo, la persona divina humana. Hola hermanos, es un gusto poderles saludar. Hablaremos de cómo obtuvimos la Biblia. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Cómo se llevó a cabo la recopilación de la Biblia? Actualmente existen unos 4.000 manuscritos de la Biblia o parte de ellas, realizados entre los siglos II y XV. Las variantes son errores que los copistas cometieron, ya que lo hacían a mano. Se superó hasta el siglo XV cuando se inventó la imprenta. Los manuscritos fueron encontrados en 1947 en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Datan del siglo I después de Cristo. Son coincidentes con el texto hebreo del Antiguo Testamento que tenemos en la actualidad, mostrando ser una verdadera copia del original. Las Sagradas Escrituras, versiones antiguas, fueron traducidas en el 250 a.C. del hebreo al griego, y luego fueron traducidas del año 382 después de Cristo al latín. Luego fueron traducidas en 1569 después de Cristo al español. El canon. La palabra canon significa reglas o preceptos. El canon bíblico. Dice la palabra en Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Cómo está organizada la Biblia? A los 66 libros que componen la Biblia se le llaman canon, que consta de dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los libros canónicos son aquellos que la Iglesia aceptó de modo formal como la palabra inspirada por Dios. Los varios concilios reconocieron lo que Dios ya había escrito. ¿A qué llamamos canonicidad? 3 principios fueron usados para certificar los escritos que venían como resultado de la revelación e inspiración divina. 1. El escritor tenía que tener un profeta o apóstol reconocido como su autor o uno asociado con ellos, como en el caso de Marcos, Lucas, Santiago y Judas. 2. El escrito no podía estar en desacuerdo o contradecir la escritura previamente reveladas. 3. El escrito necesitaba un consejo general por parte de la Iglesia como un libro inspirado. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 39 libros. Trata del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 15. También Dios les promete que se convertiría a una gran nación. La tierra de Canaán pertenecería a los descendientes de Israel. El mundo recibiría bendiciones a través de la nación de Israel. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros.
Trata acerca del nuevo pacto que Dios hizo con toda la humanidad a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el descendiente más grande de Abraham. ¿Cuáles son los libros que no forman parte del canon? Los libros apócrifos que se encuentran ubicados entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son 14 libros que surgieron entre el siglo III al siglo I. Tanto judíos como cristianos no consideran canónicos los libros apócrifos. En la Biblia católica romana, los apócrifos están intercalados entre los libros canónicos del Antiguo Testamento y se le llaman libros deuterocanónicos, con la excepción de 1 y 2 de Esdras y la oración de Manasés. La palabra apócrifo significa oscuros, ocultos, secretos. ¿Cómo fue revelada la Biblia? Dios tomó la iniciativa de descubrirse o revelarse a sí mismo a la humanidad. Hebreos 1:1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas. Los medios variaron. Algunas veces fue a través del orden creado, otras veces por medio de visiones, sueños o de profetas que hablaban. 1 Corintios 2, 6 al 16. ¿Por quién fue inspirada la palabra de Dios? La revelación de Dios fue captada en los escritos de la Biblia por medio de la inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Pedro explica el proceso, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 al 21. La palabra de Dios fue protegida del error humano en su registro original por el ministerio del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1 versículo 22. ¿Quién aseguró su transmisión? ¿Cómo podemos estar seguros de que el error no se ha infiltrado, aunque sea de manera no intencional? A lo largo de los siglos, los practicantes de la escritura textual, una ciencia precisa, ha descubierto, preservado, catalogado, evaluado y publicado una asombrosa cantidad de manuscritos bíblicos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. 99.99% de los escritos originales han sido reclamados y de ese centésimo por ciento no hay variante de que afecte sustancialmente a alguna doctrina cristiana. ¿Está cerrado el canon para siempre? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Que Dios les bendiga a todos. Con ustedes, hermanos, un himno especial dedicado a la Biblia por nuestra hermana Andrea Pino, ahí en sus hogares o en cualquier lugar que ustedes se encuentren, todos con corazón agradecido, gozoso, con energía, adoremos unánimes en armonía a nuestro Padre Celestial, arquitecto del cielo y la tierra del universo y de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Padre, tu palabra es
y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor nortella al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor nortella al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor nortella al mortal. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Tercer tema, seguidamente el hermano Juan Ingle nos enunciará cómo se perseveró el texto de la Biblia. No obstante, mis hermanos, no olvidemos que hay dos corrientes a este respecto. Número uno, la hipótesis de la preservación constante por la providencia de Dios. Número dos, la hipótesis de la preservación interrumpida en el tiempo. Pero lo más importante es: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, según los evangelios, según San Mateo, capítulo 24, versículo 35, Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 31, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 33. ¿Cómo se preservó el texto de la Biblia? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. La Biblia a lo largo de los años y de las épocas ha sido preservada exclusivamente por Dios. Conserva su vitalidad, autoridad e inerrancia hasta el día de hoy, únicamente porque fue inspirada por el mismo Dios y Él no cambia. ¿En cuántos idiomas está escrito el Antiguo Testamento? Fue hasta el año 180 a.C. que esta lengua comenzó a ser llamada hebreo. La mayor parte de lo que llamamos el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo.
El arameo es un lenguaje muy parecido al hebreo. Solo algunas porciones del Antiguo Testamento fueron escritas en este idioma. En el milenio antes de Cristo, el arameo, un idioma emparentado con el hebreo, se convirtió en la lengua del comercio internacional y de la comunicación a lo largo y ancho del antiguo Cercano Oriente. 3 secciones del Antiguo Testamento están escritas en arameo. Tiempos antes de la época de Cristo, se hizo un esfuerzo concentrado por estandarizar el texto hebreo y que llegara a ser una obra lo más fiable posible. Esto se complicó por el hecho de que el alfabeto hebreo utilizado para escribir el Antiguo Testamento era diferente del arameo que se adoptó más tarde. ¿Qué es el texto masorético? La palabra masoreta en hebreo significa tradición. Un grupo de eruditos llamados masoretas, a finales del siglo VI a.C., añadieron un sistema de pequeños puntos y líneas debajo y encima de las consonantes para asegurar que el texto se leyera correctamente. El texto masorético es la versión hebraica del Tanaj, usada oficialmente entre los judíos. Al principio habían 3 sistemas distintos del texto: el babilónico, el palestino y el tibetano. Este último sistema de puntuación de vocales es el que todavía se usa. Los masoretas tenían tal respeto por el texto que no omitieron ninguna de las peculiaridades de los diversos libros de la Biblia, incluyendo los arcaísmos, las expresiones idiomáticas y las diferencias del dialecto y la ortografía. ¿En cuántos idiomas está escrito el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue escrito en un solo idioma, el griego koiné, la lengua común del comercio y las comunicaciones en todo el Imperio Romano. Es conocido que los manuscritos originales de todos los libros del Nuevo Testamento se dieron por perdidos. Desde el principio se empezaron a hacer copias de los escritos más importantes para distribuirlos a otras iglesias. Se transcribieron una y otra vez, generación tras generación, a medida que los más viejos se gastaban. ¿Cuáles fueron los materiales? Los materiales utilizados fueron el papiro o junco y la vitela o piel de becerro. Las hojas de papiro las organizaron en rollos y las hojas de vitelas pegadas por uno de sus lados, llamadas códices. El papel se utilizó a partir del siglo XV con la invención de la imprenta. Paso de papiro a la vitela. El papiro tenía un problema. Su tiempo de duración era muy corto, se volvía quebradizo con el tiempo o se pudría con la humedad y se gastaba pronto, excepto en Egipto. En el siglo IV después de Cristo, el papiro se vio reemplazado por la vitela como material principal para escribir. Esta se preparaba con piel de becerro a la que se le daba una textura fina y que resultaba mucho más duradera. Paso del rollo al códice. En el caso de las epístolas más largas o libros, se pegaban cartas unas con otras formando carretes, normalmente llamados rollos. Por lo general, un rollo medía 9 metros de largo y 25 centímetros de ancho. En el siglo II después de Cristo, el códice comenzó a reemplazar el rollo. El códice tiene básicamente la misma forma de nuestros libros modernos, todas las páginas pegadas por un lado. ¿Cuáles son las traducciones antiguas de la Biblia? Las primeras traducciones bíblicas son el texto masorético hebreo, los Targum en arameo y la traducción al griego de los 70 o Septuaginta, la versión latina antigua. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas, a 450 lenguas de forma completa y a más de 2000 de forma parcial, lo que convierte la Biblia en el libro más traducido de la historia. El Antiguo Testamento se tradujo al griego varios siglos antes de Cristo, de tal manera que la iglesia primitiva tenía toda la Biblia, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento en la lengua griega. La traducción siríaca antigua se hizo en el siglo II después de Cristo, para ser usada entre los sirios. La versión latina antigua también se realizó en el siglo II y su Antiguo Testamento fue traducido no del hebreo sino de la Septuaginta.
El gran erudito de la Biblia, Jerónimo, se dio cuenta de que la versión latina antigua era inadecuada, así que hizo la Vulgata, la que llegó a ser la Biblia de Occidente durante 1000 años. Otras traducciones antiguas incluyen la copta en la lengua vernácula de Egipto, siglo II, la etíope y la gótica, siglo IV, la armenia, siglo V, la arábiga y la eslava, siglo IX. ¿Cuáles son las traducciones inglesas antiguas de la Biblia? La primera Biblia inglesa, Wycliffe, 1382 manuscrita. La Biblia de Tyndale, 1525. El 6 de octubre de 1536, Tyndale murió en la hoguera por traducir la Biblia. La Biblia de Ginebra, 1560, es la primera dividida en versículos. La versión del rey Jacobo, King James, 1611. ¿Cuáles son las traducciones antiguas en español de la Biblia? La Biblia del Oso, traducida en 1569 por Casiodoro de Reina, es llamada así por la ilustración en su portada de un oso. Biblia del Cántaro, primera revisión de la Biblia 1602, realizada por Cipriano de Valera. La actual Reina Valera es el producto de revisiones realizadas por las Sociedades Bíblicas Unidas, corresponden a los años 1862, 1909, 1960, 1995, 2011 y 2015. ¿Cuáles son las traducciones modernas de la Biblia? La Biblia Dios habla hoy, 1979, es la publicación de las Sociedades Bíblicas Unidas. La nueva versión internacional 1979 es una traducción dinámica, donde debilitan muchas verdades bíblicas. La Biblia de las Américas o la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, 1986, es una traducción al español hecho por traductores latinoamericanos. La traducción del Nuevo Mundo, 1987, es el libro usado por la secta de los Testigos de Jehová. La Biblia en lenguaje sencilla, 2003, la traducción no es literal, está enfocada principalmente a niños. La Reina Valera contemporánea, 2011, es una Biblia que mantiene la belleza de la Reina Valera tradicional, pero actualiza en el idioma al español latinoamericano. La Biblia Jerusalén 2009 es una muy buena versión de la Biblia, es literal, es decir, se apega lo mejor que puede al texto original. Es una versión católica, pero muy fiel al texto original. Los manuscritos de la Biblia. Los 3 manuscritos del Nuevo Testamento completos, valiosos, de mayor antigüedad y más conocidos son el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino, que en un principio fueron Biblias completas. ¿Tenemos el texto original como la Biblia? El Antiguo Testamento. Los manuscritos más antiguos que tenemos son los escritos del Mar Muerto de Qumrán, que se remontan por lo menos al siglo I después de Cristo, los cuales muestran una coincidencia esencial con variaciones de poca importancia con el texto hebreo que poseemos hoy día. Así que podemos dar por hecho que el texto hebreo del Antiguo Testamento es verdaderamente una copia fiel del original. El Nuevo Testamento. Tenemos miles de manuscritos de todo el Nuevo Testamento o de porciones del mismo. Aunque dichos manuscritos difieren de ciertos detalles, ninguno de estos implica asuntos que lograrán de modo alguno poner en tela de juicio las verdades de la fe cristiana. Amados hermanos, damos gracias a Dios por este culto especial de la celebración del Día de la Biblia de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Llegó el cuarto tema y el cierre lo hace el hermano Hugo Rivera con respuestas a la pregunta ¿cuál debe ser mi respuesta ante la Biblia? Pero antes de que él nos explique, es un mandato de Dios que cumplamos la gran comisión desde Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, sin acepción de personas, llevar el evangelio de salvación para vida eterna. Hola hermanos, mi nombre es Hugo Rivera y vengo a exponerles un tema muy bonito y muy importante.
¿Por qué es importante estudiar la Biblia, señores? ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Estudiar la Biblia, recordemos que es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos ha mandado, nos dice y nos enseña. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque contiene la mente y la voluntad de Dios para nuestras vidas, como dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recordemos que es la única fuente de autoridad, es la única fuente de autoridad divina y absoluta para usted, hermano, para mí y para los siervos de Jesucristo que somos nosotros y tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros. Es infalible en su totalidad, es inerrante en sus partes, hermanos, y tiene la autoridad final. Y recordemos también que llevará a cabo todo lo que promete. Miren lo que dice Isaías 55:11. Y será prosperada en aquellos para que le envíe. Provee la certeza de su salvación, hermanos. Recuerden, escuchen bien esta palabra. Provee la certeza de tu salvación, hermano. Ahí lo dice todo. Y hay que ponernos a hacernos también otra pregunta donde dice, ¿cuál debe de ser mi respuesta ante la Biblia? Miren lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? La Biblia hay que creerla, porque si no la cree, ¿por qué la lee, hermano? Hay que creerla, porque esta es la palabra de Dios y nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Señor. Hay que honrar la palabra de Dios, así como hay que honrar al Padre y al Hijo. Esta es la enseñanza, esta es la voz de Dios en nuestras almas, y qué hermoso que nos los ha dejado su palabra en la Biblia. Hay que amarla, Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. Hay que obedecerla. Hay que obedecerla, como dice en la primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? El amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, entonces hay que obedecerla, Señor. Hay que guardarla. Hay que guardarla, porque dice, guarda lo que se te ha encomendado, hermano. Peleemos por ella, señores. Hay que defender la palabra de Dios, no otras palabras humanas que se ríen con otros libros. No, señores, por esto Dios nos lo dejó, es su palabra, hermanos. Recordemos que también tenemos que predicarla, tenemos que hablar de su palabra para que los hermanos sepan lo que Dios nos mandó y nos dijo que obedeciéramos y que hiciéramos. Así como dice en 2 de Tito 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Somos llamados a predicar la palabra, hermanos, y tenemos que estudiarla para preparar nuestros corazones para poderla compartir con los demás, hermanos. Esto es bonito, esto me llena a mí mucho en el corazón, porque es compartir con ustedes. Esto que hablo, estoy predicándoles a ustedes lo que significa la palabra, estudiarla, leerla, meditarla, hermanos. Hay que hacerlo conocer con las demás personas, los demás cristianos, Señor. Y por último les digo, así como dice, hay que tener fe en ella, como dice, la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios, la que Él nos ha dejado, hermanos. Gracias, hermanos, por su tiempo, se los agradezco y que Dios les bendiga. Testimonio número 1, amados hermanos, de nuestro
culto especial de la celebración del Día de la Biblia de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Con ustedes, nuestra hermana Nancy Sánchez, quien nos dará un testimonio de lo que ha significado en su vida el estudio de la palabra de la Santa Biblia. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Nancy Sánchez. El día de hoy les quiero compartir mi testimonio de lo que la palabra de Dios ha hecho en mi vida y verdaderamente, hermanos, me ha transformado. Yo provengo de la religión tradicional desde pequeña, por tanto la lectura bíblica era mínima. Y cuando yo comencé a ir a Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, el pastor Julio insistía en que leyéramos la Biblia todos los días, de acuerdo al plan de lectura bíblica. Eso me llamó la atención, pero en ese momento la verdad no le di importancia. Después entré al discipulado y aprendí y conocí mucho, considerando que el discipulado se enseña con base bíblica. Y si le adicionamos a que los cultos que recibimos en nuestra iglesia también son con base bíblica, pues por tanto fui sintiendo esa necesidad de leer la palabra de Dios. Pero los primeros años, hermanos, fue un fracaso, porque le daba prioridad a otras cosas, que en ese momento pues yo creía que probablemente eran la prioridad. Hasta que lo decidí firmemente y el primer año que logré leerla por completo, pues descubrí que la Biblia era cristocéntrica, que Cristo estaba desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Descubrí un tesoro tan grande que siempre estuvo ahí, pero yo no había querido recibir ese tesoro. Sentí tanto gozo, hermanos. Me di cuenta de tantas cosas y sentí la necesidad de compartir la palabra de Dios con otras personas. Empecé con mi familia y hoy día mis hijas están cumpliendo con el plan de lectura bíblica. Y eso me llena también muchísimo de gozo, porque hermanos, después que uno lee la palabra de Dios, ya no puede ser el mismo. La palabra de Dios nos transforma y nos va transformando cada día. Porque leer la palabra de Dios y cumplir con el plan de lectura bíblica no significa que eso es todo o que ahora seremos perfectos. Es todo lo contrario, nos damos cuenta de lo imperfecto que somos y que debemos de humillarnos y someternos a la voluntad de Dios. A veces no es fácil, hermanos, pero el Espíritu Santo, a través de la misma palabra, nos da la fortaleza para seguir adelante en todas circunstancias de nuestra vida, en momentos tristes y en momentos de alegría. Un pastor nos dijo una vez que la gente dice, ojalá que existiera un libro para que nos dijera cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos empleados. Hermanos, si ese libro sí existe, es la palabra de Dios, que nos enseña a ser buenos padres, los mejores hijos, los mejores empleados, porque nosotros, como hijos de Dios, pensamos y actuamos diferente, hermanos. Vivimos en el mundo, pero no para el mundo. Por lo tanto, hermanos, yo les invito a que perseveremos en la lectura bíblica, en que compartamos la palabra de Dios con otras personas y que seamos siempre perseverantes en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz y es el pan de vida para nosotros, hermanos. Les agradezco mucho su atención. Dios les bendiga. Amados hermanos, queremos darle gracias a nuestro Padre Celestial por darnos este privilegio y esta oportunidad de poder celebrar este culto especial del Día de la Biblia que realiza nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia todos los años. Llegó el testimonio número 2
Con ustedes, nuestra hermana Dakira Rubí, quien nos compartirá su testimonio personal sobre la importancia del estudio de la Biblia en su vida. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Para mí es un grato honor poder estar aquí, ser parte de este programa del Día de la Biblia, compartiendo un pequeño testimonio de cómo el Señor ha obrado en mi vida a través del estudio y meditación y la exposición de su palabra. Y quiero comenzar contándoles realmente cuál fue mi primer tiempo a solas con el Señor. Y fue gracias a uno de los proyectos que nos asignan en primer nivel de discipulado de formación cristiana, que es el compendio bíblico. Recuerdo que antes de yo llegar a Comunidad de Gracia, la persona que a mí me llevó estaba trabajando en ese compendio, porque él estaba en el primer nivel de discipulado. Y yo le preguntaba qué era exactamente lo que estaba haciendo. Ya me explicaba y yo estaba asombrada de lo mucho que enseñaban Biblia realmente en la iglesia de donde él se congregaba, que es Comunidad de Gracia. Y para mí me dio como un poquito de envidia y celos, digamos, que él supiera tantas cosas y que yo no supiera nada de eso. Entonces yo le pedía a él que me explicaba unas cosas, no entendía otras, pero bueno, esa fue mi primera semillita. Cuando yo llego a Comunidad de Gracia y me inscribo en el primer nivel del DFC y me asignan el proyecto, recuerdo que se podía hacer en parejas, en grupos, pero al yo ser nueva en la congregación no tenía amigos, así que tomé la decisión de hacerlo sola. Y crean, hermanos, que lo recuerdo con una gran sonrisa, con una alegría en mi corazón el haber tomado esa decisión, porque ese compendio bíblico, el hacer ese compendio bíblico se convirtió en mi primer tiempo a solas con el Señor. Recuerdo que no tenía clases en la universidad debido a las tomas universitarias, así que cada noche yo tomaba la determinación de hacer 3 libros un día, el siguiente día hacía 4 libros y siempre recuerdo que en los cultos de Doctrina para la Vida siempre nos hacían énfasis en orar cada vez que nosotros íbamos a estudiar o íbamos a hacer algo para el Señor. Así que siempre hacía una mini oración y el Señor poco a poco me iba exponiendo a versículos, a pasajes, iba despertando en mí curiosidades que realmente para mí fueron realmente edificantes. Y fue realmente grato el poder realizar ese compendio. Cuando finalizo el Antiguo Testamento, quedé con un gustito de saber más, de estudiar más el Antiguo Testamento, porque antes de eso solamente estudiaba el Nuevo, solamente leía el Nuevo, porque era lo que más entendía. Y no todo, ¿verdad? Solamente había unas cositas ahí porque estábamos más familiarizados con él. Y después del compendio, Dios me expuso, me enseñó que la Biblia es un todo, el centro de la Biblia es Jesucristo, como todo se concatena con todo, como el Nuevo Testamento con el Antiguo. Y poco a poco fui aprendiendo, hermanos, así también como los cultos de Doctrina para la Vida. Recuerdo que me gustaba mucho estudiar el libro de Isaías en aquel tiempo, que eso era lo que estábamos estudiando, de Ezequiel. Y así sucesivamente. Recuerdo igual que en el momento en el que empecé a tener ese tiempo íntimo, personal con Dios, yo leía unos pasajes y se me vienen unos a la mente, que uno está en Daniel, creo, que dice: abominación es a Jehová el altivo de corazón, y otro de Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y empieza a dar un listado de cosas, y yo me sentía mal porque yo decía: yo encajo dentro de esa lista y yo no quiero que el Señor me aborrezca, ni tampoco hacer abominación hacia Él. Entonces le contaba eso a la persona que me llevó a Comunidad de Gracia, cómo me sentía, y él me dijo: eso es precisamente la palabra del Señor, eso es precisamente la Biblia, un espejo que nos enseña a nosotros qué es lo que estamos haciendo mal y cuáles son las cosas que no le agradan al Señor. Y por eso debemos ir en oración para pedirle al Señor que nos moldee a su imagen y su semejanza, que obre en nosotros y que nuestro corazón sea humilde, reverente y manso ante Él. Cuando Él me explicó todo eso, me sentí mucho más tranquila y
le oraba al Señor que por favor me pudiera cambiar esas cosas que yo sentía que estaban mal realmente. Y así poco a poco, hermanos, fui viendo cambios, dejando amistades de años atrás, dejando costumbres de años atrás. Y fue tan gratificante poder honrar al Señor en cada paso que nosotros damos. Es gratificante eso. Y definitivamente puedo decirles que antes de estudiar la palabra del Señor era una persona, ahora soy otra, y eso es para la gloria y la honra de Dios. Espero que ese testimonio sea de edificación para ustedes y que Dios les bendiga. Amados hermanos, ahí en sus hogares o en cualquier lugar que ustedes se encuentren, antes de poder dar por finalizado este culto especial de la celebración del Día de la Biblia, queremos darle gracias a nuestro Padre Celestial, arquitecto del cielo y la tierra del universo, por habernos permitido y dado la oportunidad de poder realizar este culto especial, dándole la gloria, la honra, poder y honor, gracias a la participación de nuestros maestros y alumnos del discipulado de formación cristiana de FC, de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, que realiza todos los años. Esperamos, amados hermanos, amigos, compañeros, vecinos, que nos escucharon a través del internet por nuestro canal de YouTube. Esperamos que haya sido de gran bendición y edificación para nuestras vidas y para poder crecer espiritualmente, que tanto necesitamos en nuestro diario vivir, de seguir perseverando y seguir aprendiendo el estudio de tu santa palabra, que usted nos la dejó revelada, que es la Biblia. Agradecido con nuestro Dios, y antes de poder concluir este culto especial, quiero que me acompañen en una oración para poder dar finalizado este culto que nuestro amado Dios nos permitió realizarlo. Oremos. Padre eterno, Padre amoroso, Padre de la gloria, Padre grandioso, te damos muchas gracias por este precioso tiempo que usted nos dio al poder realizar el culto especial de la celebración del Día de la Biblia de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, amigos, compañeros, vecinos, teniendo la fe y la certeza que haya sido de gran edificación este culto especial, que nos escucharon y nos vieron. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. A ti sea la gloria, la honra, poder y honor. Este culto dedicado a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Feliz día de la Biblia. Hasta pronto.